Hola mis amados hermanos, Dios sea bendiciéndolos grande y abundantemente en todo. De verdad que es una maravilla poder abrir los ojos y saludarlos nuevamente, hermanos, y asimismo desearles lo mejor de lo mejor, pero primeramente en Dios. Hoy quiero darles un tema muy especial titulado Dios te bendice. Así es, mi hermano, Dios quiere bendecir tu vida. El desierto es más difícil cuando no hay fe. El problema es más grande cuando no se confía en Dios. Es una ardua tarea pretender perseverar si no hay renovación. Pero la fe y las fuerzas son restauradas en la presencia misma del Señor. La esperanza es renovada cuando logramos ver por la fe a Dios sentado en su trono con todo poder. Y asimismo, hermano, Proverbios capítulo 3 del 5 al 10, este pasaje nos enseña instrucciones de Dios que debemos seguir para ser bendecidos. Así es, actitudes que debemos evitar para no experimentar el dolor y los maravillosos resultados cuando caminamos en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué acciones debemos realizar, hermano? Confiar en Dios, como dice en Proverbios 3:5. ¿Sí? El deseo del Señor es que confiemos en Él. Con frecuencia Jesús, antes de hacer un milagro, preguntaba a quién lo iba a recibir. ¿Crees? También nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. También Jesús a sus discípulos les preguntó varias veces, ¿por qué estáis con miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Podemos decir que la fe es una de las plataformas sobre la cual Dios construye sus milagros. La falta de fe nos lleva a vivir por la razón, por la lógica humana y no por los principios de Dios. Es decir, sabemos lo que la palabra del Señor dice, pero pensamos que debemos hacerlo según nuestras propias conclusiones. Por eso el ser humano termina apoyándose en su propia prudencia y no en los principios del reino de Dios. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Proverbios 3:6. ¿Sí? Es decir, hermanos, que tengamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones y proyectos. Debemos estar seguros que sus ojos, sus manos y su corazón están involucrados en lo que pretendemos. Es fundamental, hermanos, asegurarnos de su presencia, porque cuando Dios va con nosotros seremos bendecidos y prosperados. ¿Tú quieres eso, verdad, mi hermano? Proverbios 3:7. Temer a Dios. Temer a Dios es respetarlo, es vivir de manera piadosa. Hablamos de un corazón que busca al Señor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. En cambio, el necio e insensato menosprecia la enseñanza e instrucción divina. La falta de temor de Dios promueve y lleva al hombre a la práctica del pecado y por ende la corrupción de su propio ser. ¿Sí? El temor de Dios es lo que nos permite ver el veneno de la manzana que el enemigo oculta cuando nos ofrece la tentación. Por eso la frase completa dice: teme a Dios y apártate del mal, porque el temor de Dios nos aparta del camino del dolor y de la muerte. Bendito sea el temor del Señor en nuestro corazón. Proverbios 3:9. Honrar es reconocer, reverenciar, dar valor, presentarse, ¿sí? Honrar a Dios aquí es aceptar no solo con palabras, sino con acciones que Dios es el dueño de todas las cosas. Darle de tu vida alabanza. Tú eres alabanza delante de Dios y ofrécete en alabanza, obedeciendo a Dios y haciendo las cosas como para el Señor. Que todo lo que soy, tengo y puedo llegar a recibir viene de la mano del Señor, porque Él es el dueño y creador de todas las cosas. Recordemos aquí que Dios en su palabra dice: yo soy quien te da el poder de hacer las riquezas. ¿Sí? El labrador salía al campo a ver los primeros frutos que marcaba para llevarlos luego al templo en las fiestas de Dios. Y quiero hablarte de algo importante, de las actitudes que debemos evitar, hermanos. Como primero, no apoyarnos en nuestra propia prudencia.
Segundo, no ser sabios en nuestra propia opinión. Con facilidad emprendemos proyectos sin tener en cuenta a Dios o simplemente hacemos una rápida oración pidiéndole su bendición y concluimos que Él nos debe bendecir pues somos sus hijos, pero no hemos preguntado en realidad qué es lo que Él quiere. Muchas veces por el afán o por las apremiantes circunstancias, ¿sí?, se toman decisiones que comprometen la familia, el futuro o el patrimonio sin tomarse un tiempo para ir delante de Dios y escuchar su consejo en el secreto, allí en tu cuarto de guerra, en tu lugar donde tú hablas con Dios y estás en intimidad con Él, ¿sí? Pero ¿qué promete Dios? ¿Qué promesas de bendición tiene para ti? Dios enderezará nuestra vida, como lo dice Proverbios 3, verso 6 en la parte B. Quizá hay cosas en nuestra vida que se necesitan ajustar. Tal vez otras requieren intervención divina porque están desalineadas, es decir, que no están en línea con la voluntad de Dios. Quizás nuestros pies andan por malas veredas o por caminos torcidos y el Señor traerá rectitud a nuestro caminar. Él enderezará nuestras veredas, ¿sí? El Señor enviará sanidad y renovación como parte de sus promesas de bendición. Proverbios 3:8. Dios traerá sanidad para exterior, o sea, para tu cuerpo, e interior, por eso habla de los huesos. Dios restaura lo dañado y renueva al cansado. El Señor traerá alivio, descanso, refrigerio, renovación a tu vida, hermano. Y cuando, mi hermano, estés cansado o fatigado o fatigada, en la presencia de Dios hallarás descanso y fortaleza. La solución no está en renunciar, sino en renovar su corazón en Dios. Cuando el cristiano vive y camina en su propia opinión, se fatiga, se cansa, recibe heridas y sufre pérdidas. Pero cuando teme al Señor y se aparta del mal, será restaurado, sanado y recibirá de Dios descanso para su alma. ¿Sí? También Dios envía abundancia. Proverbios 3:10. Un granero vacío representaba para el judío el fracaso de la cosecha que terminaba. Eran los vanos resultados de su esfuerzo y trabajo. Así como un granero lleno era la satisfacción de su labor, la bendición del cielo y la seguridad para la estabilidad en su casa. Tus graneros, hermano, tus graneros representan tu familia, tu casa, tu trabajo, tu negocio, tu patrimonio, y por causa de tener en cuenta los principios mencionados, Dios derramará abundancia sobre tu casa, créelo, mi hermano, y sobre toda la obra de tus manos. Debes creer, debes tener fe para recibir esas bendiciones que Dios te quiere dar. El Señor llenará con gozo el corazón de sus hijos. Proverbios 3:10 en la parte final. El lagar era el lugar donde se pisaba la uva para obtener su jugo y el posterior vino. En la palabra de Dios el vino representa gozo, bienestar, alegría. Entonces Dios promete derramar gozo en el corazón de sus hijos. Este es muy importante, pues la Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo fortalece y transforma la actitud del Hijo de Dios frente a la vida. Entonces, mi hermano, aquí para concluir, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Siempre está dispuesto para bendecir y guardar la vida de los suyos, para bendecirte a ti, mi hermano. Atendamos su consejo primero y caminemos por el sendero de su bendición. Si quieres recibir la bendición, debes estar al lado de quien la tiene, y ese es Dios, que quiere bendecir tu vida, porque Dios te bendice. Dios te siga bendiciendo, hermano.